Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, vamos a esperar un segundito que se van sumando todos, estudiando para mañana. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, primer, primer parcial, pero tener confianza que, bueno, yo sé que ustedes tienen capacidad, así que hay que tener confianza en uno mismo, como siempre digo. Yo siempre les digo, bueno, creo que lo dije en la clase anterior, somos coautores de nuestro propio destino, así que todo lo que sea confianza en uno mismo y desarrollo en uno mismo seguramente va a funcionar bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucha bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí, sí. Hola Adriano, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bueno. Bueno, vamos a desarrollar hoy el tema que estaba fijado, que es asambleas. Es un tema interesante, es un tema que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad anónima. Es un organismo muy importante dentro de la sociedad porque es aquel en el cual se expresan todas las opiniones de los distintos accionistas y es la que va a fijar en muchos casos las políticas propias de la sociedad, es decir, el órgano que después la va a ejecutar va a ser el directorio, pero en la asamblea es donde se discuten, donde se plantean los distintos puntos de vista, donde cada uno fija su posición, donde es necesario muchas veces consensuar para que se puedan alcanzar mayorías, y es donde hay que expresar la opinión respecto a los distintos temas que se tratan. Por eso vamos a ver que la ley de sociedades es muy rigurosa en todo lo que es la convocatoria, los plazos, porque tiene que ver con la buena fe de los accionistas, de los que van a participar, de que estén debidamente enterados, de que tengan la posibilidad de concurrir a esa reunión donde pueden expresar sus distintas opiniones. Así que esto es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y después, vinculado con esto, vamos a abordar la posibilidad de impugnar decisiones asamblearias, que es un derecho que siempre tiene el socio, especialmente cuando la decisión ha sido tomada en contra de lo que marca la ley, el estatuto, de lo que es el interés social, en fin, de lo que debería haber ocurrido. Y finalmente también vamos a ver la posibilidad de pedir una suspensión de la decisión asamblearia cuando ésta puede generar en su ejecución un daño real al interés social. Así que bueno, vamos a transitar por ahí. Vamos a compartir un PowerPoint. Cualquier duda de ustedes me van preguntando. Bien, ¿ahí lo ven bien? ¿Se puede apreciar bien? Sí. Sí, sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar este tema, asambleas, impugnación de decisiones y suspensión provisoria. Vamos a empezar con la asamblea. Tenemos que es una reunión de los accionistas que es convocada y celebrada de acuerdo con la ley y los estatutos. Siempre pensemos que los dos elementos normativos que vamos a tener que observar al momento de determinar el contenido y la forma de desarrollo de esa asamblea es lo que marca la ley, que es el principio fundamental y básico, y lo que han establecido en los estatutos los respectivos fundadores y los respectivos socios desde el momento originario. Y entonces esa asamblea se va a llevar a cabo a través de lo que marquen la ley y los estatutos y va a considerar y resolver los asuntos indicados en la convocatoria. Después vamos a ver por qué es tan importante el contenido de la convocatoria. Algunas características que nos muestra esta asamblea como organismo es que es el órgano de gobierno de la sociedad, lo cual implica que no es una asamblea, cualquier reunión de socios, es un órgano no permanente de la sociedad. ¿Por qué? Porque no funciona en forma ininterrumpida. No es que todos los días está funcionando la asamblea, sino que va a tener funcionamiento en aquellas jornadas en las que haya sido convocada. Y sus facultades son indelegables.
por cuanto su competencia no puede ser suplida por ninguno de los otros órganos de la sociedad. Es decir, ni el directorio ni el síndico pueden reemplazar a lo que desarrolla o lo que se manifiesta en la asamblea propiamente dicha. En segundo lugar también, o en tercer lugar, cuarto lugar, tenemos la validez de sus decisiones implica el respeto de la legalidad en todas y cada una de las etapas formativas de la voluntad social. Es decir, tiene que haber un respeto por esa legalidad, por lo que marca en la ley y el estatuto, como decíamos hoy, y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas que deben acatar la decisión de la mayoría. Después vamos a ver las alternativas que se pueden dar, pero son obligatorias esas decisiones para todos los accionistas. Y además deben ser cumplidas por el directorio. ¿Por qué? Porque el directorio es el órgano ejecutivo de la sociedad, es el órgano que va a llevar adelante precisamente todo lo que es la tarea de administración, de desarrollo de contratos, digamos, de cumplimiento de las decisiones de la asamblea. Va a efectivizar ese paso en concreto. Bueno, ahí tenemos las clases de asambleas. Bueno, por un lado, la podemos clasificar por los accionistas que participan. Ahí cuando hablamos de accionistas que participan, vamos a tener la clasificación de asambleas generales o universales, a las cuales pueden asistir y deliberar y votar todos los accionistas de la sociedad, sin excepción. Y están las asambleas especiales. Las asambleas especiales, allí se convocan para que participe determinada clase de accionistas, determinado tipo de accionistas, determinada categoría, de acuerdo a lo que haya sido establecido en el estatuto. Entonces, aquí no van a participar todos los accionistas, sino algunos que reúnan determinada condición o determinada característica. Después tenemos por los temas que se consideran, y esta es la seguramente más jugosa de las clasificaciones. Por un lado vamos a tener lo que se llama como asambleas ordinarias. Cuando hablamos de las asambleas ordinarias, cuando hablamos de asambleas ordinarias, vamos a hablar de aquellas que van a tratar los balances, los estados contables. Fíjense que son temas que hacen a la vida normal de la sociedad, ¿sí? El balance, que es el tratamiento de todo lo que ocurrió durante todo el ejercicio. Como muchas veces decimos, el balance es una foto a un momento determinado en la vida societaria. Los estados contables, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos el estado de resultado, que es aquel que nos muestra la evolución que ha existido desde el anterior ejercicio al ejercicio actual. La designación, remoción, remuneración y gestión de administradores y síndicos. Pensemos que es la asamblea la que termina decidiendo quiénes van a ser los integrantes del directorio, quiénes van a ser los administradores y quién va a ser el síndico también, independientemente de que desde luego después la sindicatura, por ejemplo, tiene todas las facultades de control, de revisión que correspondan de acuerdo a ese órgano importante de control interno que tiene la sociedad. Aumento del capital dentro del quíntuplo de su valor, si por lo menos estuviera autorizado por el estatuto, y después cualquier otra medida relativa a la gestión de la sociedad que se incluya en el orden del día, desde luego que haya sido establecida en el orden del día y que tenga que ver con lo que la ley o el estatuto permite. Las asambleas extraordinarias, ahí ya tenemos temas mucho más álgidos, no los propios del funcionamiento de la vida de la sociedad, sino que ahí tenemos temas muy decisivos. Fíjense, modificación del estatuto, reglamento de la sociedad. El reglamento de la sociedad, el estatuto, es la regulación interna que la sociedad pactó dentro de los cánones y de los límites de la ley, y por lo tanto su modificación no es una cuestión de todos los días. Actos de trascendencia económica o financiera, como por ejemplo la emisión de debentures y su conversión en acciones. Pensemos que la emisión de debentures es una de las vías que tienen las sociedades para poder contraer deuda, que les sirva, digamos, para poder aumentar su capital y después convertirlos en acciones. La emisión de bonos, el rescate, reembolso y amortización de acciones, todos movimientos que tienen que ver con el aspecto económico de la sociedad, fusión, transformación, escisión y todos los actos que estén encaminados a su extinción. Nos recordemos que la sociedad no es que termina, que muere en un momento determinado, sino que atraviesa distintas etapas
La primera es la disolución, es decir, cuando se decide que la sociedad va a dejar de existir, pero después lleva todo un proceso, que es el proceso liquidatorio, que no es un proceso que se haga en un solo acto, sino que va a implicar una cantidad de aspectos, y especialmente lo que tiene que ver con el nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, que van a ser quienes van a llevar a cabo finalmente los últimos pasos de la vida societaria. En la mayoría de los casos van a ser los propios administradores, pero puede ser también que se designe alguna otra persona. Acá entramos también dentro de, hablando de las clases de asamblea, lo que se llaman también las asambleas unánimes. Estas asambleas unánimes es cuando, digamos, los accionistas son pocos, cuando hay unanimidad para poder resolver los puntos del orden del día. Muchas veces se hace en sociedades anónimas cerradas o de familias, y se puede llegar a dar el hecho de que no se produzca una convocatoria por edictos. Algunos consideran, como pusimos acá, que basta la presencia de todos los accionistas para evitar la publicidad legal. Lo que no implica apartarse del régimen de mayorías que está previsto por la propia ley, porque bueno, ahí estamos hablando de otros aspectos que no pueden ser dejados de lado. Bueno, ¿quiénes son los que o cómo se lleva a cabo la convocatoria? Bueno, normalmente es efectuada por el órgano competente, que es el directorio. El directorio, la administración central de la sociedad, es quien convoca. El directorio es el que va siguiendo el pulso de la actividad diaria de la sociedad, y por lo tanto es quien tiene la responsabilidad de efectuar la convocatoria. También puede efectuar la convocatoria el órgano de fiscalización, ya sea sindicatura o consejo de vigilancia, de acuerdo a el tipo de sociedad que tengamos, tratándose en esos casos de asambleas extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. Y si el directorio no convocó en asambleas ordinarias especiales, ahí lo va a tener que hacer el órgano de fiscalización. Y también está la posibilidad de cualquier accionista. Ahora, ese cualquier accionista tiene que tener una participación accionaria de no menos del 5% del capital social, salvo que los estatutos establezcan una representación menor. Pero también un accionista está habilitado para requerir al directorio la convocatoria. Bueno, ese accionista que solicita la convocatoria, lo que sí tiene que hacer es indicar claramente los temas que considera necesario tratar. Y el directorio, o como lo vimos recién, si el directorio no lo hace, lo puede hacer el órgano de fiscalización, o sea, el síndico, o puede hacerlo en su defecto, deberán proceder a la convocatoria. Y en ese sentido, esa convocatoria de esa asamblea va a marcar que esa asamblea va a producirse, digamos, debe celebrarse dentro de los 40 días de recibida la solicitud. Ahora, vamos a suponer que el directorio o el síndico o el consejo de vigilancia no convocan a esa reunión. Bueno, el accionista puede solicitarla judicial o administrativamente a través de la autoridad de control. Siempre nosotros vamos a ver, y es importante tener en cuenta, que la ley de sociedades le da la posibilidad a la sociedad que resuelva sus temas internamente. Y si no los puede resolver internamente, puede recurrir entonces a la autoridad de control o a la justicia. Entonces, por eso es que es importante que el accionista primero lo solicite internamente, y recién en caso de denegatoria por parte del presidente del directorio o del síndico, en el caso, ahí puede recurrir a las otras vías. Desde luego que si se llegara a comprobar que no había motivos para que, por ejemplo, los integrantes del directorio no convocaran asamblea, puede darse el caso que este accionista termine planteando también la remoción de los integrantes del directorio o de la sindicatura o consejo de vigilancia, si se comprobara que hubo un accionar malicioso que no quisieron cumplir con la convocatoria. Desde luego que el análisis de esos temas que se planteen debe estar por lo menos medianamente fundado por parte del accionista, tiene que acreditar su decisión, su voluntad y la importancia que tiene el tratamiento de esos temas que le está planteando, porque bueno, es una excepción a lo que sería el régimen general. Bueno, en esos casos la jurisprudencia ha considerado que el juez interviniente, si por lo menos hace una apreciación inicial de los temas, puede convocar directamente
a la asamblea ante el planteo del accionista, a esa convocatoria, inclusive sin dar traslado a la sociedad, especialmente cuando observa y verifica que no hay una buena actitud de parte del directorio, porque en ese caso va a hacer conocer solamente al directorio la fecha de la asamblea, es decir, no necesita, así como la designación, digamos, no necesita otras cuestiones. Bueno, respecto a la posibilidad de autoconvocarse, que tiene la asamblea, es un punto que la ley de sociedades 19550 no trata, no contiene. Lo que sí lo hace es el artículo 158 del nuevo Código Civil y Comercial. Y lo refiere especialmente y concretamente para todas las personas jurídicas. Entonces dice que los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse sin necesidad de citación previa. Y las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario es aprobado por unanimidad. Entonces, en ese sentido tenemos la posibilidad de autoconvocatoria, el concepto de que las decisiones tienen que ser válidas y debe haber unanimidad en ese sentido, y es aplicable a las sociedades comerciales por el carácter imperativo que tiene el nuevo Código Civil y Comercial en la prelación de normas y ante el silencio de la propia ley de sociedades. Bueno, el directorio o órgano convocante lo que debe hacer para efectivizar esa convocatoria es publicar edictos en el boletín oficial. Y también cuando se trata de una sociedad anónima, que por su importancia está incluida en el 299, tiene que publicar en un diario de amplia circulación en la República. Entonces, es importante tener en cuenta que la publicación del orden del día debe efectuarse por 5 días. 5 días. Con 10 días de anticipación a la asamblea, a la celebración de la asamblea, y no más de 30 días cuando se trate de asamblea en primera convocatoria. Cuando se trate de asamblea en segunda convocatoria, por 3 días, con 8 días de anticipación como mínimo, debiendo celebrarse dentro de los 30 días de fracasado el acto asambleario de la primera convocatoria. Esto es tanto para asambleas ordinarias como para asambleas extraordinarias, ¿sí? Bueno, el legislador, con el ánimo de facilitar, digamos, la celebración de asambleas, también ha autorizado, y esto está establecido la posibilidad también, de una convocatoria simultánea de las asambleas en primera y segunda convocatoria. Desde luego que esto requiere que el estatuto lo haya autorizado. Entonces yo en la misma convocatoria puedo establecer una primera y una segunda convocatoria. El tema es que la segunda convocatoria no puede tener, va a tener que tener una diferencia no inferior a 1 hora de la fijada para la primera, ¿sí? Esa posibilidad aparece limitada en el caso de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones en las cuales la convocatoria simultánea para las sociedades que hacen oferta pública de acciones solo podrá referirse a las asambleas o realizarse en las asambleas ordinarias, no en las extraordinarias. Bueno, ¿cómo van a ser o cómo se va a dar después la situación de esos accionistas que pretenden participar en la asamblea? Bueno, en primer lugar, que apreciada la convocatoria, el accionista debe comunicar su voluntad de asistencia a la sociedad con no menos de 3 días, atención acá, 3 días hábiles, hasta acá hablábamos de días continuos, acá hablamos de 3 días hábiles, con anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea. Se lo tiene que notificar por modo fehaciente, carta documento o una notificación válida que tenga una aceptación, una recepción de parte de la sociedad propiamente dicha, para su inscripción en el libro de registro de accionistas y asistentes a la asamblea, asistencia a la asamblea. Pensemos que este libro de registro de accionistas y asistencia a la asamblea, por más que hoy se pueda llevar de modo informático y con todos los adelantos tecnológicos, pero tiene que estar, tiene que darse, ¿sí? Antes de comenzar la asamblea, los accionistas o sus representantes que concurran deben firmar el libro de asistencia, va a tener que dejarse asistencia o constancia, mejor dicho, de los domicilios, DNI y el número de votos que le corresponden a cada uno. Desde luego que esto, por ejemplo, en la época de pandemia se vio alterado porque, bueno, se podían hacer las reuniones inclusive a distancia.
Y en esos casos, bueno, estaba la posibilidad de por las vías tecnológicas confirmar la asistencia y firmar, digamos, en forma, digamos, a través de las grabaciones, a través del chat, por ejemplo, muchas veces la presencia y la asistencia. Pero bueno, fueron todas alteraciones que hubo que estructurar en base a la imposibilidad de reuniones por la pandemia. Ese registro de accionistas y de asistencia a las asambleas es de libre consulta para todos los accionistas que tienen derecho a solicitar una copia como cualquier accionista. Bueno, para asistir, los accionistas lo que van a tener que hacer es depositar en la sociedad sus acciones, ¿sí? O también puede ser el caso de un certificado de depósito o una constancia de las cuentas de acciones escriturales librado por el banco o por la caja de valores o por la institución que lo ha autorizado. Y desde luego que la sociedad tiene que entregar a todos los asistentes el comprobante del recibo de ese depósito de esas acciones y después se las restituirá una vez que haya finalizado la asamblea propiamente dicha. Bueno, desde luego que no se podrá disponer de las acciones, como recién le decía yo, hasta después de realizar la asamblea, excepto en el caso de cancelación del depósito. Y quien quiere ser accionista que invoque derechos conferidos por certificado o constancia, desde luego que va a responder por los daños y perjuicios. Y también va a responder por los daños y perjuicios que pueda haberse causado por alguna irregularidad o una falsedad el banco o institución donde están registrados y responderá en ese sentido a la sociedad emisora, a los socios y a los terceros. Bueno, la asamblea solo puede válidamente sesionar si se reúne el quórum necesario. Tengamos en cuenta que el quórum es el número de accionistas requeridos para sesionar. Y ahí va a variar de acuerdo a la clase de asamblea o a la naturaleza del asunto. Vamos a ver después que el quórum es distinto si se trata de asambleas ordinarias, si se trata de asambleas extraordinarias, y vamos a ver después cómo funciona. Hay una intención del legislador que no se trabe en estas reuniones. Vamos a ver que hay una intención del legislador de requerir, en el caso de una segunda convocatoria, un quórum más reducido, distinto, con respecto al planteado para la primera convocatoria. Y ahí tenemos que las asambleas ordinarias que requieren la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto en primera convocatoria pueden celebrarse en segunda convocatoria cualquiera sea el número de acciones presentes. Como vemos acá, tenemos una de las primeras posibilidades. Y en el caso de las asambleas extraordinarias, que en primera convocatoria, por ejemplo, pueden exigir el 60% de las acciones con derecho a voto, salvo que se exija por parte del estatuto un quórum mayor, en la segunda convocatoria vamos a tener el 30% de posibilidades de acciones con derecho a voto, y fíjense que ahí el estatuto puede fijar o un quórum mayor o un quórum menor como posibilidad, digamos, para que no fracase la reunión asamblearia. Siempre tener en cuenta que las asambleas deben realizarse en sede social o en cualquier lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social. Y esto tiene que estar claramente especificado en la convocatoria. Uno de los motivos, por ejemplo, que puede llevar a un planteo de nulidad de la convocatoria y por lo tanto de las decisiones asamblearias es el hecho de que no se especifique claramente cuál es el lugar de reunión para el caso que no se hiciera en la sede social, que es el más conocido por todos. Bueno, los accionistas pueden hacerse representar en ese sentido por un mandato que puede ser entregado en, digamos, instrumento privado con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que en el estatuto se haya puesto como requisito algún elemento mayor para la representación propiamente dicha. En ese sentido resulta válido el poder que ha sido otorgado en presencia del síndico o del directorio de la sociedad, aun cuando la firma no tenga ninguna certificación, porque ahí, bueno, la actuación del síndico o del directorio están convalidando que esa persona es de quien dice ser, y no nos olvidemos que estamos hablando de la sindicatura, inclusive, que es el órgano de control, o sea que está controlando ello. Desde luego que no pueden ser mandatarios los directores, síndicos, integrantes del Consejo de Vigilancia, gerentes y demás empleados de la sociedad, porque pueden tener intereses contrarios o pueden estar vinculados desde otro lado con, digamos, la propia estructura societaria. Bueno, ¿cómo se van a llevar a cabo las asambleas? Lo importante de tener en cuenta que la va a dirigir el presidente de la asamblea.
¿quién es el presidente de la asamblea? Normalmente es el presidente del directorio, salvo que hubiera una disposición en contrario en el estatuto. Ahora bien, si hablamos de, vieron que dijimos, puede ser que la asamblea finalmente sea convocada por judicial o por autoridad de contralor. Si hablamos de asamblea que ha sido convocada judicialmente o por la propia autoridad de contralor, ahí será ya la presidida por el funcionario que la justicia o que la autoridad de contralor designen, porque bueno, ahí ya, digamos, es probable que la asamblea haya sido convocada ante la desidia del presidente del directorio, la negativa frente a un planteo de un accionista. Bueno, la asamblea, punto importante, puede pasar a cuarto intermedio por una sola vez, salvo acuerdo unánime de todos los accionistas. Salvo acuerdo unánime de todos los accionistas. Y su continuidad tiene que darse dentro de los 30 días siguientes. Bien, los que van a poder participar de la segunda reunión de accionistas van a ser quienes hayan asistido a la primera parte del acto asambleario. Es decir, no pueden aparecer otros accionistas porque van a, digamos, el requisito para poder asistir a la segunda va a ser haber asistido a la primera parte del acto asambleario. Y las decisiones adoptadas antes de pasar a cuarto intermedio, que ya hayan sido aprobadas por mayoría, que estén correctamente establecidas, entonces ya van a ser obligatorias y van a ser ejecutables por el directorio, inclusive antes de la segunda parte de ese acto asambleario. ¿Por qué? Porque pensemos que por ahí hay una decisión tomada que no requiere ninguna confirmación posterior, que ya fue tomada con las mayorías necesarias, por lo cual perfectamente puede ser ejecutada y llevada adelante por el directorio en ese plazo y antes de la reunión de la asamblea ya se comienza a ejecutar porque tiene que ser efectuada dentro de un plazo corto. Bueno, durante la celebración del acto asambleario, todos los accionistas gozan del derecho de voz, de expresión, de manifestar su opinión sobre el tema en trato, incluso los titulares de acciones preferidas sin derecho a voto. ¿Qué pasa con los directores, síndicos, gerentes generales? Bueno, estos tienen derecho y obligación de asistir, con voz a todas las asambleas. Ahora, no nos olvidemos que puede ser presidente del directorio alguien que a su vez es accionista. Entonces, en la medida que, por ejemplo, sea accionista, va a tener también derecho a voto. Lo que sí, la limitación que se establece es que no podrán votar, obviamente, en las decisiones referidas a la aprobación de los actos de su propia gestión o atinentes a su responsabilidad o remoción con causa. También, cuando hablamos de, por ejemplo, de la situación del negocio que pudiera vincularse con algo que es actividad del directorio, que podría estar el presidente del directorio también con un interés individual superior al interés social porque tiene algún interés en el negocio, tiene que abstenerse también por aquel principio de que el interés social está por sobre el interés individual. Bueno, los accionistas o sus representantes, acá lo dice, que en una operación terminada tengan por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, si bien pueden participar de la deliberación del tema, tienen la obligación de abstenerse de votar en esos acuerdos, supuesto que se presenta también ante la aprobación de la gestión de directorios y de determinación de su remuneración. Bueno, el tema del orden del día, fundamental para tener en cuenta. La asamblea de accionistas, principio básico, no puede opinar o decidir sobre materias no incluidas en el orden del día. Por eso es tan importante el orden del día, la convocatoria, que esto quede claramente especificado. ¿Hay supuestos? Sí. ¿Cuáles son? Si estuviera presente la totalidad del capital, pero la decisión se tome por unanimidad de las acciones con derecho a voto, o la promoción de acciones de responsabilidad contra los directores o síndicos cuando ella es consecuencia directa de una resolución incluida en el orden del día. Ahí, digamos, de pronto a partir de un tema tratado en el orden del día se demuestra o se determina que hubo una mala acción, una mala actuación del director o del síndico y que por lo tanto es necesario removerlo. Entonces, ahí, aunque no estuviera establecido en el orden del día, si la decisión ya fue tomada con respecto a la responsabilidad que existe, bueno, ahí se va a determinar o a seguir adelante con la resolución del tema, aunque no estuviera incluido en el orden del día. Y después un hecho más vale formal,
que es la elección de los encargados de firmar el acta, que obviamente no se puede haber tomado o estar establecida de antemano. Bueno, las decisiones con respecto a los principios mayoritarios, lo que hablamos del principio mayoritario, las decisiones o acuerdos asamblearios, para ser válidos, deben reunir las mayorías previstas legalmente. Ahí sí tenemos, en el caso, por ejemplo, de las asambleas ordinarias, que deben ser tomados por la mayoría absoluta de los votos presentes que pueden emitirse, con la excepción de que el estatuto fijara una exigencia mayor. Y en el caso de las asambleas extraordinarias, ahí la mayoría absoluta de los votos presentes que pueden emitirse, salvo también cuando se exija un número mayor. Es decir, como decíamos hoy, tanto en el caso de las asambleas extraordinarias como de las ordinarias, en ambos casos, el principio de las mayorías es idéntico tanto para ordinarias como extraordinarias. Bueno, y también tenemos supuestos especiales, donde la mayoría se adopta de una manera diferente. Ahí se requiere el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicar la pluralidad de votos. Esto es cuando se tratan algunos temas muy puntuales que requieren una decisión de todos los accionistas, y que todos tengan la posibilidad del mismo voto, y no se aplica en ese caso la pluralidad de votos, para que todos puedan expresar y votar desde el mismo orden de partida, digamos. Son supuestos especiales que después vamos a ver que se vinculan en muchos casos con las cuestiones especiales que vimos en la asamblea extraordinaria. Y ahí, desde luego, que no se va a atender a las preferencias políticas de sus títulos para la resolución. Y fíjense, casi todos los temas que veíamos hoy en las asambleas extraordinarias: transformación, prórroga, reconducción. Pensemos, la transformación de la sociedad, del tipo societario, es una cuestión que a todos los socios les interesa, porque los puede afectar, puede, digamos, cambiar las responsabilidades de los socios. En segundo lugar, el tema de la prórroga, cuando la sociedad tenía fijada de antemano un plazo de duración desde su creación, y los socios deciden prorrogar, y de pronto había algún socio que quería retirarse o irse, bueno, podrá ejercer el derecho a receso, pero digamos, es una situación que va a cambiar su cuestión futura. La reconducción, cuando la sociedad ya estaba por liquidar y deciden reconducirla. La disolución anticipada, todavía no se produjo el cumplimiento del plazo para la cual había sido fijado, pero los socios deciden disolverla. La transferencia al domicilio al extranjero, tengo que ir a vivir a otro lado si ya no puedo seguir integrando esa sociedad. El cambio fundamental de objeto, que es lo que yo me había puesto como objetivo para integrar esa sociedad. Bueno, la reintegración total y parcial del capital social, la función, escisión, salvo en el caso de la sociedad incorporante, y la elección y remoción de síndicos y formación de cualquier reserva que supere el monto del capital social y de la reserva legal que por estatuto y por ley tengo que constituir. Son todas decisiones de mucha trascendencia en la vida societaria. Bueno, la ley excluye la unanimidad para la adopción de acuerdos asamblearios, pero sí establece la unanimidad para la decisión de la reconducción de la sociedad. Ahí sí, si se produce la reconducción, que esto es, para que todavía no lo hemos visto, pero tengamos en cuenta que es en el proceso de liquidación, es la última parte, es decir, cuando ya se está por inscribir, digamos, la designación del liquidador en el registro público. Bueno, si ahí se decide reconducir la sociedad, con lo cual es digamos, vamos a ver que la ley de sociedad siempre tiene la idea de que la sociedad se pueda salvar antes de liquidarse. El principio es en caso de duda, es la continuidad de la sociedad. Bueno, ahí sí, justo cuando ya estamos en la designación del liquidador, entrando en la etapa final, se decide la reconducción, la decisión debe ser adoptada por unanimidad. Bueno, finalizado el acto asambleario, el directorio debe elaborar el acta de lo acontecido. Va a hacer un resumen de las manifestaciones de la deliberación, obviamente no toda la deliberación, pero va a ser un resumen. El resumen tiene que quedar, digamos, tiene que plasmar el desarrollo de la sociedad, para que aquel que pueda leerla, pensemos que estas actas después pueden ser revisadas por la autoridad de contralor, pueden ser consultadas por cualquier accionista que no haya asistido, es decir, y en ese sentido tienen que expresar lo que fue sucediendo, desde luego con un resumen, pero que permita plasmar en ese acto
en ese acta qué es lo que ocurrió y cómo se desarrolló esa asamblea. Esa acta debe estar confeccionada y firmada dentro de los 5 días por el presidente de la asamblea, generalmente el presidente del directorio, y los socios que en el curso de la reunión se designaron a tal efecto. Como dice aquí, cualquier accionista puede solicitar copia firmada del acta a su costa, que incluyen las constancias respectivas del libro de asistencia a asambleas que la integran. Son documentales que al accionista, al socio le interesan mucho, especialmente si va a hacer planteos posteriormente de tipo ante el órgano de contralor o de tipo judicial, porque constituyen elementos probatorios importantes. Bueno, como dijimos hoy, cuando empezamos a desarrollar el tema, las decisiones asamblearias son obligatorias para todos los accionistas y de luego deben ser cumplidas por el directorio. Y ese principio va a sufrir algunas excepciones. Una es la posibilidad de que el accionista ejerza el derecho de receso. Es decir, tengamos en cuenta que ese derecho de receso del artículo 245 es un derecho que rige para cualquier socio, es un derecho otorgado a quien votó en contra. Y de luego vamos a ver que se requieren ciertos aspectos, pero digo, cualquier socio que pueda haber votado en contra o que esté disconforme con lo que se resolvió o estuvo ausente, puede ejercer ese derecho de receso, el derecho de retirarse de la sociedad. Y cuando las decisiones asamblearias también fueran contrarias a la ley, estatuto, reglamento o fueron adoptadas para perjudicar a un grupo de accionistas, en clara manifestación de abuso de mayorías, también no será obligatoria. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, desde luego, va a haber que hacer los planteamientos correspondientes, que después vamos a ver más adelante, para, digamos, no cumplir esa decisión asamblearia. Bueno, vamos a ver ¿Me están escuchando bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, se escucha bien, bárbaro. Perfecto, Adriano, gracias. Bueno, vamos a ver impugnación de las decisiones asamblearias. Bueno, acá tenemos que la ley ha otorgado a los accionistas que no contribuyeron a formar la voluntad social la acción de impugnación de acuerdos sociales. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? Primero, debe ser promovida dentro de los 3 meses de clausurada la asamblea. Segundo, es un derecho inderogable de que gozan todos los accionistas. Y tercero, tiene un brevísimo plazo de prescripción, 3 meses de clausurada la asamblea, para preservar la estabilidad de las relaciones societarias. Después vamos a ver que este plazo de 3 meses no es de prescripción para lo que interpreta la mayoría de la doctrina, sino es un plazo de caducidad. Y después vamos a profundizar de por qué hablamos de esto. Bien, vemos que es un plazo corto, 3 meses, más que nada para dar seguridad y estabilidad a las relaciones societarias. Bueno, ahí es lo que yo recién les comentaba. Se ha discutido mucho en doctrina si este es un plazo de caducidad o de prescripción. ¿Y cuál es el punto de diferencia importante? Que sabemos que la caducidad no está sujeta a interrupción ni a suspensión. Es decir, yo una vez que hago el planteo, ya hice todo el planteo. Es decir, no puedo después decir, bueno, corté el plazo, entonces puedo agregar documentación, puedo traer otras cosas que me olviden. No, ya ahí ejercí el derecho. Por eso la mayoría de la doctrina habla de un plazo de caducidad, que no permite interrupción ni suspensión. Y a partir de ahí, digamos, a partir de mi planteo, nace el derecho que yo tengo. Bien, ese es el fallo donde, por ejemplo, se señala específicamente el tema de la caducidad, es Jean Lombardo contra Arredamenti. Bueno, se ha dicho que, partiendo de que el plazo del 251 es un plazo de caducidad, el momento en que la impugnación es ejercida es sustancial y va a operar como un elemento integrador y conformador de la acción procesal, es decir, se perfecciona. De manera tal que ahí lo que vamos a tener es una acción que se está ejerciendo, pero que ya es ejercida en su plenitud y en su completitud. Como vemos acá, no se trata de una prescripción, sino de considerar que la acción de impugnación de las decisiones asamblearias nació con esa deducción judicial y tempestiva del reclamo y así se conformó. Y vamos a ver luego un fallo que dice específicamente esto, que la ampliación extemporánea altera esta conformación y por eso esa ampliación ha sido en la mayoría de los precedentes que existen rechazada. Es decir, cuando un accionista se presentó, dijo, bueno, vengo a impugnar el acuerdo asambleario
y después de esos 3 meses quiere volver a hacer una ampliación, cuando ya ese plazo está cumplido y cuando ese plazo, por ser de caducidad, no puede ser ejercido en una segunda instancia ampliatoria. Bueno, la excepción, ¿cuándo estaría dada para no cumplir o para poder omitir esos plazos? En aquellos casos de falsa causa debidamente demostrada, el análisis es bastante estricto, entonces falsa causa debidamente demostrada de que la decisión asamblearia ha sido adoptada en forma fraudulenta, en cuyo caso dicha prescripción se somete al derecho común. O la otra posibilidad sería que existiera una causa de nulidad absoluta del referido acuerdo, lo cual ya implicaría la imprescriptibilidad de la acción impugnatoria y la imposibilidad de conformar, de confirmar por cualquier vía el acto atacado de nulidad. Bueno, la nulidad, desde luego, puede ser dada o planteada por irregularidades en la convocación, en la formación de la asamblea, también en la celebración, o también por una ilegitimidad, digamos, de la resolución tomada. Un principio que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay un formalismo que cumplir, que exige la ley de sociedades para el respeto de los plazos correspondientes, de la presentación de los accionistas, de la posibilidad de que los demás observen que ese accionista está habilitado para concurrir, un análisis también de la sindicatura, es decir, determinados casos determinados pasos, digamos, de tipo formalistas que se deben cumplir. Entonces, irregularidades en la, como yo les decía hoy, por ejemplo, un error en la, o no indicar claramente cuál es el lugar de reunión, si no se va a hacer en la sede social, es un tema que afecta de luego a cualquier accionista. Bueno, ¿quiénes pueden ser titulares de la acción de impugnación? Bueno, por un lado habíamos dicho hoy, los accionistas que han votado en contra, o se abstuvieron o estuvieron ausentes y que acrediten haber sido accionistas a la fecha de la asamblea. Pero también pueden plantear o son titulares de la acción de impugnación los directores, los integrantes del Consejo de Vigilancia, de la sindicatura, fíjense que estamos hablando de organismos de contralor en el caso de sindicatura y Consejo de Vigilancia, y el director, porque no olvidemos que el director de la sociedad anónima tiene una responsabilidad ilimitada con respecto a los actos que desarrolla y al cumplimiento de sus funciones, y la autoridad de contralor, que también puede ser titular si advirtiera una anomalía de la acción de impugnación. Desde luego que la acción reviste un carácter social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primacía del interés social por sobre el interés del socio. Y es iniciada en beneficio de la sociedad, no del impugnante. De hecho, muchas veces quedan, digamos, no progresan las acciones de impugnación, no tienen un progreso real, porque no ha habido una demostración de que el interés llevado a cabo por el accionista tenía que ver con el interés social y no con un interés particular. No ha podido demostrar que era en base a ese interés social, sino que estaba tratando de hacer valer su interés particular. Bueno, constituye de luego una obligación para los directores y miembros del órgano de fiscalización y no es el ejercicio de un mero derecho que tiene el presidente del directorio o que tiene el síndico o que tiene el integrante del Consejo de Vigilancia. Es una obligación que tienen por la importancia de sus funciones. Bueno, acá está lo que recién les decía, accionistas que no hubieran votado favorablemente, abstenidos ausentes, accionistas que se incorporaron con posterioridad a la fecha de la decisión que fue impugnada, digamos también, directores, gerentes de síndico y terceros. Ahí con respecto a los terceros, digamos, van a gozar de legitimación aquellos cuando se involucre o se invoque una nulidad absoluta. En tales casos, de acuerdo al 387 del Código Civil y Comercial, se encontraría facultado todo aquel tercero, salvo que hubiera conocido el aspecto nulificante, se hubiera aprovechado de él y igualmente hubiera llevado a cabo ese acto con la sociedad. Bueno, los accionistas que votaron favorablemente en principio no pueden ejercer la impugnación, salvo que pudieran acreditar que, por ejemplo, hubo un vicio tan importante que terminó viciando su voluntad. El típico precepto y principio del derecho privado, la voluntad es válida en tanto no estuviera viciada. Por lo cual, si pueden probar que su voluntad estaba viciada, entonces ahí sí podrían hacer este planteamiento. Sería, por ejemplo, en el caso de una asamblea donde presentan, por ejemplo, balances falsos los directores,
Y bueno, y en ese sentido, bueno, un balance falso de luego son irregularidades tan importantes que determinan que esa voluntad es nula, por más que hayan votado favorablemente. Bueno, la acción de nulidad debe, primero, promoverse contra la sociedad por ante el juez del domicilio social, que va a ser el que va a tener capacidad o jurisdicción para intervenir al respecto. Salvo el dictado de medida cautelar, como dijimos hoy, promovida la demanda, solo se proseguirá el juicio una vez vencido el término de 3 meses, con que cuentan todos los accionistas, dijimos, que reúnan las condiciones o cualquiera de los titulares de la posibilidad de impugnación para hacerlo. Y desde luego que lo que va a atender el juzgado es hacer una acumulación de todas las acciones, es decir, va a tratar de acumular todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos que se hayan planteado y todas las impugnaciones que se hayan planteado. Bueno, en tal caso el directorio lo que tiene que hacer es la obligación de denunciar en cada expediente la existencia de todas las demandas de nulidad promovidas contra ese mismo acto asambleario. ¿Por qué? Para permitir que se acumulen los procesos, todas las demandas. Asimismo, cuando la acción es intentada por la mayoría de los directores o miembros del Consejo de Vigilancia, los accionistas, digamos, que votaron favorablemente, van a tener que designar un representante, por mayoría, un representante en asamblea especial que van a tener que convocar a ese efecto para que los represente. Digamos que los representen en esa reunión. Si no se alcanzara esa mayoría, el representante va a ser designado entre ellos directamente por el juez. Bueno, ¿cuáles podrían ser los supuestos especiales que tenemos, o los supuestos más concretos de impugnación de esas decisiones asamblearias? Los casos más prácticos. Bueno, por ejemplo, la impugnación de la decisión que aprueba la remuneración del directorio. Ahí, si hubiera sido además obtenida mediante el voto de accionistas que además revisten el carácter de administradores, ahí sí cabe reclamar la posibilidad de la nulidad. De aprobarse honorarios también por sobre el tope del 261, que es el 25% de las ganancias, la sentencia condenatoria habrá de imponer a los directores y síndicos y aún a quienes no se hubiera hecho de cantidad alguna, digamos, aunque no hubieran todavía percibido, van a ser responsables del reintegro de solidaria y limitadamente, ¿no?, de todas las sumas que han percibido en masa. Bueno, después tenemos otro caso, que es la impugnación de la decisión que aprueba el aumento de capital, cuando esa decisión, digamos, si bien es una cuestión de política empresaria, en principio no sería justiciable. Si estamos hablando de que se excedió respecto de la facultad que tenía, si estamos hablando de que es manifiestamente arbitrario o irracional y eso genera un perjuicio para el que está reclamando, para el accionista que hace el planteo, puede ser que, probadas esas circunstancias, se pueda impugnar esa decisión que aprobó el aumento del capital. Después, la impugnación de decidir postergar el reparto de utilidades cuando esto no está debidamente fundado, porque el accionista que tiene interés en hacerse de esa utilidad, más allá de que está bien, hay que cumplir con las reservas legales, hay que cumplir con las reservas sobre las ganancias, pero de ahí en más no hay un motivo para que no se repartan las utilidades. Entonces, si esto evidentemente perjudica y está fuera de los cánones de la ley o de los límites de la ley, desde luego que puede ser impugnada. La decisión que ha tenido que ver con aceptación y capitalización de aportes, cuando ha habido, por ejemplo, aportes irrevocables. Ustedes saben que cuando es necesario, por ejemplo, aumentar el capital, cuando es necesario cumplir con alguna disposición de la autoridad de Contralor, se pueden aceptar aportes irrevocables, pero el tema está si esa aceptación de aportes irrevocables por parte del directorio conlleva a afectar el equilibrio dentro de la sociedad y para lograr beneficios para un grupo determinado, y no está justificada esa capitalización de aportes. Entonces, bueno, esto también puede ser motivo de impugnación. La otra también, la decisión asamblearia que viola el derecho de información. Acá el derecho de información, que tiene que ver con suministrar elementos a cualquier socio que pueda peticionarla, que quiera conocer, digamos, esa voluntad de la decisión asamblearia. Cuando sin motivo alguno se le deniega a un socio ese derecho de información, también podría impugnar esa decisión asamblearia. Bueno, después también otra posibilidad cuando, por ejemplo, el administrador de sucesorio, que en muchos casos es convocado, tiene que votar en la reunión asamblearia,
vota, digamos, en exceso de sus facultades, es decir, sin el consentimiento unánime de sus sucesores, también la decisión asamblearia sería anulable. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la suspensión de la suspensión, digamos, cautelar, la suspensión decidida de la decisión atacada? Bueno, es una medida cautelar que es compatible con la acción de fondo, es decir, además de impugnar el acuerdo asambleario, lo que hago es el planteo de una medida cautelar que implica evitar que la decisión se pueda llevar a cabo. Esto, desde luego, que tiene que tener las características de toda medida cautelar, es decir, la ejecución de esa decisión tiene que ser tan, digamos, negativa para la sociedad que va a justificar ese planteo de medida cautelar. Es decir, no podemos esperar la resolución definitiva de la impugnación, sino que hay que plantear la medida cautelar. Y de luego se puede plantear, como dijimos acá, con la acción de fondo. Ahora, los requisitos ¿cuáles van a ser? Que sea pedida por la parte impugnante, es decir, que el mismo que la solicita esté también impugnando la decisión asamblearia, que no medie perjuicio para los terceros, concepto dentro del cual no puede considerarse ninguno de los integrantes de la sociedad. Cuando hablamos de perjuicio, desde luego estamos hablando de terceros de buena fe, no de terceros que hayan conocido la irregularidad y aún así estén viéndose beneficiados por eso. Hay que otorgar, como en toda medida cautelar, una garantía suficiente para responder a los daños y perjuicios, y desde luego vamos a tener que probar la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, que siempre va a ser de aplicación y de observación muy restrictiva por parte del órgano judicial ante el cual se interpone. Bueno, en la jurisprudencia, un poco lo que yo les decía hoy, ha exigido que el peticionante acredite el perjuicio alegado y que sea apreciablemente mayor al que se seguiría para la sociedad y los socios no impugnantes con la paralización de la resolución de la Asamblea. Desde luego, la violación de los derechos de un único accionista, por ejemplo, de un solo accionista, que lo está planteando como una cuestión personal, no es suficiente para el dictado de esa medida cautelar, ¿no? Impugnar la decisión, pero seguramente no le van a hacer lugar a la medida cautelar por constituir un hecho que no afecta al interés de la sociedad en su conjunto. Bueno, también se ha sostenido, a pesar de que la ley 19.550 no ha formulado excepciones a la cautelar, que hay decisiones asamblearias que no son susceptibles de ser suspendidas, como por ejemplo la aprobación de los balances y estados contables, por ser una situación que se agota en sí misma, es decir, la presentación del balance, en ese sentido, ya se agota en sí misma. Salvo que pudiéramos deducir o ver del balance, que hubiera sido un balance falso, supongamos que ya hablamos de una nulidad absoluta, y que de ahí se estuvieran desprendiendo, digamos, distribución de utilidades que parten de un balance falso. Bueno, en una circunstancia así, desde luego que sería factible. De lo contrario, digamos, son actos únicos que no serían factibles de ser atacados por esa medida cautelar. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la posibilidad de una revocación del acuerdo impugnado? Bueno, la ley admite esta posibilidad. La ley admite la posibilidad de que una asamblea posterior pueda revocar el acuerdo impugnado. Es como decir, nos dimos cuenta que acá estaba mal esto que hicimos. Ahora, esa resolución surtirá efecto recién desde el momento en que se lleva a cabo y se resuelve la revocación del acuerdo impugnado, y por lo tanto no procederá la iniciación, si es que no se había iniciado, o la continuación del proceso de impugnación. Lo que sí van a subsistir las responsabilidades por los efectos producidos y que sean de su consecuencia directa, digamos. Bueno, en el caso de que se produjera la revocación del acuerdo impugnado, como yo les decía en parte recién también, los accionistas que votaron favorablemente las resoluciones que se declaren nulas, salvo que hubiera un vicio de voluntad que afectara esa expresión de voluntad, responden ilimitada y solidariamente por las consecuencias de las mismas, sin perjuicio desde luego de la responsabilidad que va a corresponder tanto al presidente del directorio o a los restantes miembros del directorio, a los síndicos y a los integrantes del Consejo de Vigilancia si lo hubiera. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer como, digamos, como consecuencia? ¿Qué es lo que se deriva como consecuencia de la decisión que finalmente determina o hace lugar a la nulidad de esa decisión asamblearia? Bueno, ahí los directores deben, frente al progreso de la acción, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la decisión judicial. Y ahí lo que van a tener que hacer es convocar a una nueva asamblea de accionistas a los fines de que se emita una nueva decisión
acorde o siguiendo o en base a lo que dijo y estableció la decisión judicial. Por ejemplo, si hubo una impugnación de la elección de autoridades en la cual la justicia hizo lugar, desde luego va a haber que hacer una nueva asamblea para elegir nuevamente a las autoridades. Bueno, la doctrina es coincidente en señalar que la sentencia que declare la nulidad de la resolución impugnada, como yo les decía, no puede afectar los derechos adquiridos por los terceros de buena fe. Desde luego, terceros de buena fe antes de la declaración de nulidad. Cualquiera que haya generado efectos o posibilidades o que haya tenido alguna acción posterior a la declaración de nulidad va a ser totalmente inválida, es decir, su vinculación va a ser totalmente inválida porque la decisión ya ha sido declarada nula. Bueno, con respecto a lo que se llama como derecho de receso, lo que contenemos y conocemos como derecho de receso, que es la posibilidad del socio de retirarse de la asamblea, tenemos que el principio es que no cualquier modificación estatutaria otorga a los socios disconformes el derecho de receso. Las que vamos a ver que otorgan el derecho de receso básicamente están muy vinculadas con las que tienen trato en la asamblea extraordinaria. Es decir, la transformación, prórroga, reconducción, excepto de las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, la transferencia al domicilio del extranjero, las que vimos hoy, cambio fundamental del objeto, un poco lo que explicábamos hoy. También el aumento del capital social, siempre y cuando su decisión competa a la asamblea extraordinaria, o sea que esté por arriba del quíntuplo, o implique efectivos desembolsos para los socios, o por ejemplo el retiro voluntario de la oferta pública de acciones, o la continuidad de la actividad de la sociedad anónima sancionada con la cancelación firme de la oferta pública o cotización, que es una decisión tomada por la autoridad de contralor de la Comisión de Valores, que va a afectar desde luego a la sociedad porque no va a poder continuar con la oferta pública de acciones. Bueno, un poco la explicación de por qué se justifica ese derecho de receso. Con la transformación se modifica el régimen de responsabilidad del socio, lo que yo le decía hoy. Con la prórroga o reconducción se obliga al socio a permanecer en la sociedad. Con el cambio fundamental de objeto se pierde aquel elemento por el cual el socio decidió vincularse con esa sociedad desde el inicio. Con la transferencia del domicilio al exterior va a modificar toda la legislación aplicable, además los trastornos que impliquen para el socio. El aumento del capital social cuando no puede suscribirlo, digamos, puede hacerle perder derechos inderogables como la denuncia de información. El retiro de la sociedad del régimen de oferta pública impide al inversor que pueda liquidar fácilmente su participación en el mercado bursátil porque ya no es tan atractiva la sociedad. Y bueno, todos esos supuestos que están en el 245 de la 19.550 no deben considerarse taxativos, desde luego. Puede el estatuto prever otros supuestos y de luego, bueno, van a ser admisibles todas las cuestiones o situaciones en donde la participación del socio ya se ha habido afectada, donde, por ejemplo, exista la limitación o suspensión de derecho de preferencia, en fin, todas cuestiones que lo ubiquen al socio en una situación de pérdida del ánimo de ser socio, este aspecto tan importante que es el ánimo de ser socio. Bueno, las sociedades que hacen oferta pública de acciones o se hayan autorizadas para la cotización de esas acciones, los accionistas no van a poder ejercer el derecho de receso en el caso de fusión o decisión si las acciones que deben recibir estuvieran admitidas en la propia oferta pública o para la cotización, ¿sí? Por la importancia de ese momento puntual. Podrán ejercerlo si la inscripción bajo dichos regímenes fuera desistida o denegada. Por lo contrario, mientras tanto, no podrán afectar esa situación tan especial. Bueno, ¿quiénes pueden ejercer el derecho de receso? Bueno, los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión dentro del 5º día de clausurada la asamblea. Los ausentes que acrediten la calidad de accionistas al tiempo de la celebración del acto asambleario dentro de los 15 días de su clausura. Y la voluntad de receder puede notificarse en cualquier forma fehaciente y desde luego se va a perfeccionar con el conocimiento por parte de la propia sociedad. Eso más allá de la inscripción registral de la reforma estatutaria. Bueno, también el 245 en su párrafo tercero dice que el derecho de receso de acciones emergentes van a caducar si la resolución que originó ese motivo del derecho de receso es revocada, es decir, la decisión asamblearia es revocada por asamblea
dentro de los 60 días de expiración del plazo para su ejercicio por los ausentes. Porque ahí, bueno, digamos, la situación volvería hacia atrás y entonces los residentes readquieren sus derechos, se van a retrotraer además la naturaleza patrimonial al momento en que habían notificado el receso. Y esto es importante porque cuando el socio ejerce el derecho de receso tiene la posibilidad de peticionar, digamos, el valor correspondiente, y ahí la determinación del valor de las acciones de ese accionista residente, la ley lo fija ateniéndose al valor del último balance, ¿sí? El valor resultante del último balance que se haya realizado o que deba realizarse. Hay algunas sociedades que, de acuerdo al régimen, por ejemplo, las sociedades vinculadas a la actividad aseguradora, tienen que hacer balances trimestrales. Entonces, bueno, es o bien el balance anual o bien el balance trimestral si hubiera sido el más próximo, digamos. Y ese importe deberá ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro voluntario, desistimiento o denegatoria de la oferta pública o cotización en los que deberá pagarse dentro de los 60 días de clausurada la asamblea o desde que se publique ese desistimiento, denegatoria o aprobación del retiro voluntario de la oferta pública. Desde luego, ese pago debe ser actualizado a la fecha del efectivo pago, es decir, esa devolución y ese valor deben ser tomados a la fecha del efectivo pago con la actualización correspondiente. Bueno, también en el caso de continuación de la sociedad, como vimos hoy, la posibilidad de que la sociedad continúe, que se defina la reconducción, por ejemplo, en los que deberá pagarse dentro de los 60 días de la clausura de la asamblea o desde que se publique el desistimiento, la denegatoria o la aprobación del retiro voluntario. El valor de la deuda se ajustará a la fecha del efectivo pago. Bueno, el residente tiene facultades para impugnar el balance con base en el cual se determinará el valor de reembolso. Pero dicha acción no va a poder ser intentada dentro de los cauces del 251 porque ya él no es socio, ya residió, ya dejó de ser socio. Entonces ahí lo que va a tener que hacer es un planteo de una demanda de nulidad de acto jurídico mercantil. Es decir, señores, el balance en el cual se estableció mi valor de acción para que yo pueda retirar mi utilidad está mal desarrollado. Bueno, ahí desde luego que lo va a tener que plantear como una nulidad de acto jurídico porque ya no soy socio, es decir, ya me retiré de la asamblea. Y ahí lo voy a promover, obviamente, en exclusivo interés particular y va a estar sometido a la norma del ordenamiento común. Bueno, algunos puntos vinculados con la jurisprudencia, lo que tenemos como fallos que nos permiten ilustrar un poco lo que hemos venido desarrollando. Uno de los casos, el caso Graña contra Viedma de la Sala de la Cámara Nacional de Comercial del año 78, se resolvió que la falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la convocación de asamblea y la no realización de la misma, como lo previeron las partes en el estatuto y lo que quiere la ley, determina la nulidad de aquella, ya que la resolución no emana del órgano societario en base a la deliberación realizada en los términos que requiere la ley. Desde luego, habrá que aprobar, habrá que ver u observar por parte de la autoridad cuáles son esos requisitos formales no cumplidos. Pero por eso digo que es importante el concepto que tengamos de que son requisitos formales que no deben ser desplazados, salvo que, digamos, el estatuto lo autorizara, pero no pueden desplazarse estos requisitos puntuales y formales que establece la ley. Bueno, en el caso Catolini y Estela contra Albacea Sociedad Anónima, se resolvió que procede a rechazar la demanda de nulidad de asamblea planteado por cuanto en el caso impugnar las decisiones asamblearias no es coherente con la postura que asumieron los actores, fíjense, que se manifestó. En la suscripción suscribieron recibos de documentación del pago de dividendos durante varios años sin formular reserva. Y de golpe dijeron, uy, algunas de las cuestiones que estaban en los recibos no estaban bien. A ver, ahí es la teoría de los actos propios, es decir, exige a las partes un comportamiento coherente. Si durante varios años no dije nada con respecto a los recibos que documentaron el pago de los dividendos, no puedo ahora, salvo que se demuestre una cuestión totalmente novedosa con respecto a los anteriores, plantear, porque estoy cambiando una conducta que es, digamos, no tiene fundamentación. En ese caso, entonces, se desestimó toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza
que merced a sus actos anteriores se ha suscitado en las otras partes en el caso. Bueno, y así ponderando la seguridad jurídica que debe primar, se dijo en este fallo, en el marco de las relaciones comerciales, no puede considerarse irrestricta la facultad de impugnar actos que han sido consentidos. De lo expuesto se sigue que aun si se verificara la existencia de ciertos vicios no demasiado importantes y de los restantes requisitos indispensables para decretar la nulidad de la decisión asamblearia, ellos quedarían purgados por ese consentimiento expreso, salvo, insisto, que se pudiera demostrar, por ejemplo, que hubo un vicio de la voluntad basado en una falsedad suficientemente grave. Bueno, después la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Comercial en Capital Federal, en caso Carlini contra Italcred, dispuso que la suspensión provisoria, que tenemos un caso de suspensión provisoria de actos asamblearios, como yo le decía hoy, debe ser apreciada con criterio restrictivo, procediendo en aquellos casos en los que la ejecución de la decisión se convierta en nociva y peligrosa para la gestión social, no para el socio, para la gestión social, o que se trate de un acto que cause con su ejecución perjuicios irreparables o mayores que con la suspensión. Por eso digo, es una apreciación de criterio restrictivo como toda medida cautelar. Basado en esa doctrina, dicha sala, en esos autos, pero en otro caso, como decíamos, en otro reclamo, en esos mismos autos, el 14 de julio del 2011 hizo lugar a otro pedido de suspensión de decisiones asamblearias, pero acá solo respecto a la decisión de pago de un acreedor, pero no así de la aprobación de los estados contables. Se aprobaron los estados contables, pero bueno, ahí en un caso puntual de un acreedor sí se hizo lugar, pero porque se apreciaban motivos graves. De lo contrario, la apreciación, como dijimos, es restrictiva. Bueno, en otro caso, la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó lo resuelto por el juez de grado. Este es el caso que yo les decía hoy del plazo trimestral, ¿no? Dice, más de 2 años después de haberse clausurado la asamblea en cuestión y no viéndose aún trabado la litis, la actora amplió la demanda agregando nuevos argumentos y ofreció nuevas pruebas. Y ahí entonces dijimos, bueno, la sociedad accionada al contestar dijo, el plazo de caducidad de los 3 meses ya está cumplido. Entonces ahí es donde se analizó lo que yo les decía hoy, y ahí lo dice el fallo, los tribunales han sostenido con pacífica uniformidad la improcedencia de la ampliación de la demanda luego de vencido el plazo de caducidad dispuesto por el artículo 251 de la Ley General de Sociedades. Alegan que las reglas procesales que permiten la ampliación de la demanda antes de su notificación no pueden ser aplicadas a la acción de impugnación de decisiones asamblearias, toda vez que ello desnaturalizaría la finalidad del plazo de caducidad para poder dar certeza y estabilidad a las resoluciones asamblearias. Por eso la mayoría de la doctrina opina que es un plazo de caducidad y no de prescripción. Bueno, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, respecto a este mismo tema, la exigüidad del plazo, dice que la exigüidad del plazo para impugnar decisiones asamblearias se fundamenta en la necesidad de dar estabilidad a las relaciones sociales y brindar seguridad jurídica, tanto a los accionistas como a los terceros. Por eso el tema, como lo dice ahí, de la ampliación y la acumulación, no la ampliación, la acumulación de todas las acciones impugnatorias hasta el cumplimiento del plazo de 3 meses, fecha a partir de la cual ya nadie puede imponer nuevas acciones de nulidad, quedando fijo el status quo procesal. Quedan acumuladas así todas las causas, procesos y conforman lo que se llama, o lo que conocemos como un litis consorcio activo facultativo no necesario. Por ello, permitir la ampliación de demanda en forma extemporánea vendría a alterar tal esquema procesal con efectos negativos básicamente para la sociedad. Bueno, y ahí está también, dice la ampliación de demanda, luego vencido el plazo de 3 meses, afecta este sistema, lesiona no solo el derecho a la sociedad, sino los de socios y terceros, por ello esta acumulación legal obligatoria solo es comprensible y coherente, como dijo el doctor Servini, titular de la Cátedra de Derecho Societario hace varios años, cuando se creó la cátedra, bajo la hipótesis de la caducidad. Bien, y ese sería, creo que es el último caso de jurisprudencia. Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Bueno, aquí terminamos de compartir, digamos, el material. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profe, ¿por qué sería un litisconsorcio facultativo y no necesario? ¿No se impone legalmente que sea así? Sí, lo que...
Sí, lo que quiere decir es que, digamos, en la práctica se compone, pero no es necesario un acto formal que lo establezca como liticonsorcio en sí, no es necesario una resolución. En la práctica va a funcionar como liticonsorcio, pero no es necesario una decisión que los tenga como tales en conjunto. Bien, ¿alguna otra consulta? Es mucho formalismo, yo lo que sugiero cuando estudian este tema, yo después voy a subir el PowerPoint y voy a subir material también, pero lo que sugiero es mucho recuadro para acordarse especialmente de fechas y plazos, porque tiene muchas fechas y muchos plazos, evidentemente. Bueno, gente, antes de cerrar, como ustedes saben, me gusta un poco pequeña anécdota o cuento, y se trata de una persona que atendía, un mozo que atendía en un restaurante y estaba, puede ser mozo, moza, empleado, lo que fuera, pero bueno, estaba muy apurado en ese restaurante porque era un restaurante de mucha calidad, de mucha categoría y las mesas estaban permanentemente ocupadas. En general estaba un poco disconforme porque no siempre le daban una propina o por lo menos tenían atenciones con él, digamos, pero bueno, él seguía atendiendo de la mejor forma. Hasta que en uno de esos días llovía mucho y de pronto se desocupa una mesa, iba a entrar la gente que tenía que ocupar esa mesa y de golpe se mete un chico y va desesperado y se sienta en la mesa. Se imaginan la locura de este mozo que se acerca ahí y le dice, bueno, pero ¿qué es lo que querés hacer vos? Pero, no, yo lo que quiero es comer 2 minutos, pero no quiero comer comida, no quiero ocuparlo, no quiero estar mucho rato, lo único que quiero es comer un helado, porque toda mi vida veo desde la vidriera de ahí que viene gente y que entra gente y yo nunca me puedo sentar, mi familia tampoco me puede traer, entonces nada más que un helado, son 5 minutos. Y bueno, le dice al mozo, mira, decime qué helado querés comer. Dice, ¿hay alguna carta? Algo, sí, le dice, tomá, bueno, mira, sí, dice, perdóneme que le pregunte porque estoy muy nervioso, ¿esto cuánto saldría? Le dice, bueno, 300 pesos. Y 150. Bueno, tráigame este. El mozo va, le trae el helado con mucha bronca, se lo pone ahí, dice, comelo y por favor andate porque me van a matar, me van a echar. El chico se come el helado apurado, el mozo gira, cuando gira así ve que la mesa ya estaba desocupada y vuelve a la mesa para limpiar ahí lo que había pasado y cuando llega a la mesa se da cuenta que había 150 pesos de propina. Es decir, el chico le había dejado la mitad pudiendo comer el helado de 300 pesos, había optado por comer el helado de 150 pesos para dejar la mitad como propina. La moraleja del cuento, que es bastante sencillo, marca que no nos confundamos de que a veces el mayor cliente que podamos tener desde lo económico, el más importante, es aquel que requiere toda nuestra atención. Puede ser que la requiera sin duda, pero no dejemos de pensar que la actividad nuestra, la actividad de la abogacía, tiene que ver con que todos puedan tener una decisión más justa, una resolución más justa de sus situaciones. Entonces, no por el aspecto que tenga el cliente cuando entra al estudio, no por su forma de expresarse o por la posibilidad económica que tenga, dejemos de valorarlo o de atenderlo como corresponde. Primero, porque todos los que nos confían sus casos merecen nuestra mayor atención. Segundo, porque es probable que tenga mayor convicción y vocación de pago, inclusive. Pero además porque hay una gran satisfacción muchas veces, yo se lo sugiero, también en atender en el consultorio jurídico gratuito, en el Colegio de Abogados, y en brindar servicio, porque al fin y al cabo es bueno poderle brindar o devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad también nos permite. Así que más allá de que todos los clientes, el grande, el chico, requieren la misma atención, no nos volvamos locos a veces por darle tanta atención al cliente principal y olvidarnos de aquel otro cliente que requiere la misma atención, el mismo buen trato. Yo les puedo asegurar que a veces cuando uno desarrolla actitudes de ese criterio, de esas características, es donde mejor repercusión tiene, porque los nuevos clientes que vengan seguramente van a decir, mira, me recomendaron porque dijeron que vos atendés con la misma prontitud y con las mismas ganas a todos tus clientes en el estudio. Bueno, gente, espero que les haya gustado, que lo tengan como recuerdo. El otro día me crucé
con una exalumna que es abogada, ya recibida hace algunos años, y me decía, por favor, nunca deje de contar en las clases el cuento del helado. Parece que le gustó mucho, así que estoy cumpliendo un poco con lo que ella me pidió. Bueno, les deseo lo mejor para el examen de mañana. Voy a estar subiendo la grabación de la clase y el material. Y bueno, que estén muy bien y como yo siempre digo, espero dentro de algunos años ya cruzarlos en tribunales como colegas, porque yo cuando los veo, sinceramente, y no lo digo por demagogia, los veo como futuros colegas más que como simplemente estudiantes de Derecho. Que estén muy bien y gracias por la atención. Chao, Gracias, profe, nos profesor. vemos. Buenas noches, profesor. Gracias, profe. buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches, que esté muy bien.